Esta vez vamos con el primer top 20 del año. Top 20 dibujos y experiencias. Antes había hecho una primera parte, pero no tiene nada que ver con esta. Simplemente son más ideas que quiero expresar relacionadas con dibujos que hice. Hay algunos dibujos que voy a repetir, o hay algunas situaciones que quiero ver más a fondo, pero como tal es un video diferente, no es una continuación ni una segunda parte, así que no importa si no ven las anteriores. Uno es un dragón y el otro es una tortuga, de series diferentes, pero resulta gracioso porque no sé si salieron en el mismo año, pero hubo como una explosión con el tema de Bowser. Hubo muchos crossover también en ese entonces, aunque no sé bien por qué se pelearía, simplemente por confusión, pero está chistoso. Yo antes dibujaba muchísimo. Cuando estaba en el colegio, lo único que hacía era dibujar. No es que fuera mal estudiante, pero no me esforzaba lo que debía, sino que, no, mejor dicho, podía ser el mejor estudiante si quería, pero yo nada más hacía lo necesario. Y a veces incluso ignoraba algunas cosas y dejaba de hacerlas. Así que estoy como en un punto medio. Lo que quiero decir con esto es que yo en ese entonces dibujaba muchísimo. Y llegó un momento que me fastidié de dibujar. No quería dibujar por mucho que me gustara. Pero bueno, en esa época también probé muchos colores. Y habían unos colores que había probado. Creo que tengo la foto por acá. Que tenían una punta blanca, que era como un protector, o al menos eso era lo que yo entendía. Y fue con los que coloreé este dibujo, que me gustó mucho, pero es también lo que pero es también lo que he dicho en otros videos, que cada color tiene algo especial. Y estos eran como muy, no sé si decir, eran como muy duros. Y bueno, al mezclarlos con otros colores realzaban más los colores todavía. Eh, Eran como una buena base, aunque dependía también de cómo coloreaba. Yo cuando coloreo saturo mucho los colores y también por eso me pareció que le faltaba color. Eh, pero en realidad puede que no le haya faltado nada de color. Aquí van a ver la foto. Últimamente he estado haciendo lo que comenté en videos anteriores. He estado vendiendo mis dibujos y he logrado vender algunos. Y bueno, esos dibujos antiguos que hice los he estado arreglando, como realzando los colores, o si tenían una parte que se veía mal, pues volver a trazarla. Proceso de Circus Baby. Dibujo que hice a mi estilo, mostrando todo su proceso en diferentes fotos. Yo cuando dibujo me encanta tomarle fotos a todo el proceso para que se vea realmente el cambio de todas las etapas. Hay veces que de repente grabo un video del proceso, o hay veces que solamente son fotos en secuencia para que se vea el cambio. Pero suele pasar, a mí no me ha pasado tanto últimamente, pero suele pasar que si alguien en internet ve un dibujo tuyo va a decir, no es real, le tomaste una foto o es impreso. Pero le muestras el video y ahí se quedan callados. Entonces por eso me gusta tomarle tantas fotos, para que la gente verdaderamente vea lo que yo hice, que lo hice desde cero. Incluso si es una copia, me gusta mostrar
que realmente me estoy esforzando y aprecio el trabajo original. Antes copiaba mucho para aprender sobre muchas cosas, pero últimamente, bueno, en la actualidad mejor dicho, ya no copio dibujo. No tener que copiar un dibujo para poder dibujar. Número 3. Harmony. Dibujo que hice entre directos en Facebook. En el caso de este dibujo, fue uno que copié, pero le cambié el estilo y la manera en que lo coloreé. Aparte que lo hice desde cero. O sea, me inspiré en el dibujo y lo cambié un poco. Que estoy dibujando, dibujando un personaje que vi en una imagen. No sé bien qué personaje es, pero me gustó mucho y lo quise hacer yo también. ¿Qué otro dibujo voy a hacer? No voy a hacer más dibujos, voy a dejar terminar algunos que ya tenía hechos. Porque tengo muchísimos pendientes, entonces me gusta terminarlos en directo. Así me motivó más a acabarlos. Y para el que preguntaba hace rato, no soy otaku, porque no veo tanto anime. Como máximo me he visto que sí 5, y eso es poco para lo que sería un otaku. Y probablemente el que crea que sepa qué significa otaku está equivocado. Es como la palabra gamer para referirse a un videojugador. No es solo que te gusten los videojuegos, es un significado que tiene mucho más. ¿Pero todas tus obras son otaku? No. Hago también de videojuegos, me gusta y estoy practicando para hacer retratos, o sea, dibujar a personas. Frases de Goku que marcaron mi infancia. Te amo, mi vida. Te amo, mi vida. Bro, un tip para empezar a dibujar. Yo siempre le doy este tip a todo el mundo, que es que sueltes la mano. O sea, busca una hoja reciclada o un cuaderno que uses nada más para dibujar. Comienza a hacer garabatos y líneas. Comienza a hacer todo tipo de figuras. Y así vas soltando la mano, vas como que acostumbrándote a lo que vas a hacer. Y te facilita ya cuando quieras hacer algo ya no se te hace nada difícil. Este dibujo le puse de nombre Harmony. Me gustó mucho. Tiene solamente como 3 o 4 colores. Y lo hice en una hoja que era un poco gruesa. Entonces me permitió mezclar mucho los colores para que se vieran más sólidos. No sé cómo sentirme al respecto de que antes copiaba dibujos, pero por lo menos no es algo que me afecte ahora. No es algo de lo que me arrepienta. No soy de arrepentirme de las cosas, pero lo digo de todas maneras. Antes hacía muchísimos directos entre mis redes sociales. Si hacía un directo dibujando, a veces me hacían preguntas. A veces también yo iba explicando cómo hacía el dibujo mientras que lo hacía. O la gente me daba ideas y yo iba cambiando el dibujo según me decían. Era muy entretenido. Pero en parte es lo que ya he comentado antes, hacer videos es muy cansado. Y yo por comodidad hacía hacía videos de 1 o 2 horas. Porque era más fácil para mí subir un solo video largo que subir 10 videos cortos. Y bueno, al final los recortaba para subirlos y hacer precisamente eso.
recortaba como las partes más interesantes, o si no decía nada en el video, mostrar el proceso del dibujo. Eso es algo que me gusta mucho. Y actualmente sigo guardando los videos, pero quiero utilizarlos para hacer nuevos. Porque ya te digo, aunque sea interesante el proceso, mostrar toda la vida un solo proceso de dibujo es un poco cansado. Para el que conoce mi contenido y para mí, al editar, es un poco cansado que siempre sea el mismo video. Pero también depende, es como que no es el foco inicial del video, pero aún así es un detalle que puede mejorar. De hecho, también me gustaría, eso es algo que no hice antes, pero me gustaría hacer video reacciones. O por lo menos ver un video y comentarlo. Así sin mi rostro, simplemente comentar el video. También eso es algo que quería hacer. De hecho, este año, con los videos que hice abriendo las figuras, pues pude intentarlo un poco. Y también con los unboxing que he hecho. Los unboxing en general son así, no muestro mi cara y hablo sobre todo el proceso. Esos videos me gustan mucho. Y volviendo con los directos, pues en algún momento voy a volver a hacerlos, pero aquí en YouTube. Y no sé, díganme qué opinan sobre los directos. A mí la verdad, yo prefiero hacer un video preparado. O sea, como este video que están viendo justo ahora, yo lo edito y luego lo subo. Y así la persona lo ve cuando quiera. En cambio, si es un directo, si no lo ves al momento, se pierde como esa magia de que no estás ahí con la persona. Entonces, es como es una emoción demasiado efímera. Es algo que pierde relevancia. Entonces por eso hacer directos no me llama tanto la atención. Porque al final se termina convirtiendo en un video grabado. Y no algo en directo. Pasemos con el siguiente dibujo. Todavía no he podido jugar Splatoon. He comprado muchos juegos, pero no le di prioridad a Splatoon. Es un juego que me llama mucho la atención y la historia y todo, pero es un poco también lo que hablaba respecto a los directos. Hay juegos en los que hacen muchos eventos para mantener el juego activo por muchos años, pero una vez que se acaban esos eventos no los vuelven a hacer, o de repente no es lo mismo porque el momento ya pasó. Entonces llegó un momento en el que ya dije no, ya no participé en ninguno, ya no importa. No es simple capricho o un berrinche, por así decirlo. Simplemente que puedo aprovechar ese tiempo en otros juegos en lugar de simplemente lamentarme. Aunque me gusta mucho este juego y sus personajes, no le he dado mucha prioridad. Ni tampoco es uno de mis juegos favoritos. Si tuviera que mencionar mi juego favorito, no es uno que mencionaría. A veces lo menciono, pero en realidad no lo he podido disfrutar como para decir, sí, este es mi juego favorito. Lo digo como para rellenar espacio a veces. Pero en este caso he dibujado mucho a los personajes de Splatoon. Hay uno de Perla y Marina que hice. La imagen original está en blanco y negro y yo lo hice a color. Y bueno, tengo un dicho que es: no hay perla sin Marina. Entonces no puedo dejarla. Si tengo a una, tengo que tener la otra también. No pueden estar separadas. ¿Por qué? Porque son mis personajes favoritos y además en el juego tienen una química tan... se tiene un cariño inmenso entre ellas. No puedes verlas separadas, o por lo menos yo. Es que no puedo, no soporto. Si
Si hago una, tengo que hacer la otra. Y es algo que solamente me pasa con estos dos personajes. Generalmente cuando hago dibujos de Splatoon me gusta darle ese detalle de que parezca muy brillante. En el juego es como si todos los personajes fueran de pintura, entonces se refleja mucho la luz. Y es un estilo que va muy acorde con lo que yo hago, que me gusta saturar los colores, o a veces sin darme cuenta lo hago. Entonces por eso me gusta también dibujar los personajes, porque puedo darme esas libertades y no va a quedar mal. Pixelar por partes. Son dibujos muy grandes y difíciles de trasladar. Con el tema de vender los dibujos, yo puse diferentes precios dependiendo del tamaño. Mi lema es: lo que cambia es el tamaño, pero el esfuerzo es el mismo. Entonces, si es un dibujo de menos de 30 centímetros es un precio, y si es más de 30 centímetros es otro precio. En el caso de los pixelar, hay algunos que son demasiado grandes y no puedo moverlos fácilmente de un sitio a otro. Y eso también es algo que me duele por dentro. Tener que doblar o enrollar un dibujo, el solo decirlo o el solo imaginarlo me da dolor. Porque si haces eso, todo lo que coloreaste se cae por esa parte donde lo dobles o lo enrolles. Lo mejor sería enrollarlo, pero es un enrollado como, por así decirlo, suave o ligero. No que te la pasas enrollándolo hasta que ya no pueda más, sino que solamente le haces una sola y ya. También hago eso con los precios, aparte de darme mucha más comodidad porque son solamente dos precios distintos. También puedo aumentar un poco más la cantidad a pagar, porque me es más difícil, como decía, me es más difícil trasladar los dibujos por eso. Es también como cuando tienes un lápiz y de repente se rompe la punta. Eso duele. Me duele más a mí que al lápiz, que no lo siente. Por el temor inconsciente de que le tienes que sacar punta y no sabes si va a quedar realmente bien cuando le termine de sacar la punta, porque se puede romper de nuevo. Es como un ciclo sin fin. Una vez que se rompe una punta, va a seguir pasando. Número 6. Puntillismo. He hecho pocos, y con razón. Este tipo de dibujos son muy trabajados. El puntillismo es una técnica que lleva muchísimo tiempo. Y además es un poco tedioso porque hay que estar haciendo así. Y aunque uses materiales distintos para facilitarte el proceso, igualmente es muy trabajado. Recuerdo experiencias con puntillismo. Yo antes lo hacía mucho en el colegio, aparte porque me mandaban tareas relacionadas con eso. Hubo uno que me dio... No recuerdo si me sentí triste o frustrado. El caso es que habían mandado a hacer un dibujo con puntillismo precisamente, pero no logré terminarlo a la hora que termina la clase. Entonces no me pusieron la máxima nota simplemente porque no logré terminar una parte pequeña que era lo que faltaba en la hoja. Y era una parte pequeña, o sea, la mayor parte del dibujo estaba hecha, pero faltaba poco y no me pusieron la máxima nota por eso. El dibujo lo tengo por ahí, lo voy a poner en una foto. Y bueno, otras ocasiones en las que en lugar de hacer puntillismo como tal,
hacía hacía círculos demasiado grandes. Eso termina siendo otro estilo, que no recuerdo el nombre, pero es un tipo de dibujo con círculos. O de repente puedes mezclarlo, haces círculos grandes y otros pequeños adentro. Eso también es una alternativa. Sigue siendo incómodo en muchas ocasiones. Y por eso mismo no he terminado tantos dibujos en puntillismo, o no he vuelto a hacerlo. Hay veces en las que he hecho dibujos más grandes con puntillismo, en los que hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo que los haya hecho. Porque comparando entre los dibujos que yo hago, el pixelar es mucho más cómodo que el puntillismo. El puntillismo, aunque sea muy trabajado, hay momentos específicos donde puede ser puede dar efectos o texturas que son muy llamativas al ojo. Por ejemplo, si quieres dibujar arena, tienes que hacer puntillismo para dar esa ilusión de la arena, que no es algo sólido, sino que es algo muy pequeñito. O si haces cosas parecidas como azúcar o sal en un dibujo, pues ahí das ese efecto. Es muy útil para dar texturas, y más si lo mezclas con otros estilos. Por ejemplo, si quieres dar la ilusión de madera, haces colores más sólidos. Y si das la ilusión de arena, simplemente hacer los puntos y haces unos colores muy suaves. Es el tipo de dibujo más complicado para los artistas. Al igual que las manos son complicadas de hacer, pero tienen su encanto. Hay muchas personas que tienen ciertos gustos muy peculiares. Y bueno, por mucho que te incomode o por mucho que no te guste ver eso, ¿cómo vas a aprender a dibujar manos o cómo vas a aprender a dibujar pies si no los ves? También por eso, o sea, pensándolo de otra manera, a la persona se le hace tan complicado dibujar eso porque ponen una excusa de que simplemente no les gusta o que hay gente rara y que bueno, ponen la excusa porque no quieren hacerlo. Es curioso. Pero bueno, ya yo he hecho varios dibujos de este estilo. Y sí, ya depende del gusto de cada persona, lo que ellos acepten. Pero a mí la verdad no me importa lo que me digan. Y bueno, creo que se sobreentiende lo que quiero decir. Siguiente punto. Con estos dibujos de manos y pies me gusta, ya que son tan complicados. Aunque ahora que lo pienso no es la gran cosa, pero es lo que la mayoría dice o piensa. En realidad no es tan complicado dibujar. Simplemente que nos quedamos con la idea de que somos malos y no intentamos diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, si no quieres colorear, hay veces en las que yo hago muchas líneas, tipo el estilo manga, que no colorean los dibujos, sino que es únicamente en blanco y negro y dan esas sombras con muchas líneas en lugar de rellenar todo el dibujo de negro. Entonces hay muchas maneras de demostrar lo que sabes hacer, y quejándote no es una de ellas. Número 8. Dibujos pequeños. Son más difíciles o más fáciles según los materiales y según la técnica. A mí me gusta mucho hacer dibujos pequeños para practicar. En este caso,
Me refiero más que todo a los dibujos de Super Mario que hice, que son pequeños. Los hice en una libreta pequeña que tengo, que no la he ocupado por completo todavía. Y por lo menos a mí se me hizo bastante fácil, porque al dar los detalles pequeños, le sacas punta al lápiz y ya puedes dar más a esos detalles. En cambio, si quieres pintar zonas grandes, no tienes que sacar punta. Y bueno, ahí puedes ir jugando un poco con eso, como colorearlo todo y al final dar los pequeños detalles delineando para que se vea mejor todo el dibujo, para que no se vea que te saliste de la línea si es que lo logras, si es que lo llegaste a hacer. Es una manera muy buena de simplificar. Yo la mayoría de mis dibujos lo hago pequeños, pero hay algunas veces que si haces los dibujos grandes se te va a facilitar mucho más. El tema ahí sería colorearlo, si es que lo vas a hacer. Pero como tal el dibujo quizás te salga más fácil hacerlo en grande, ya que vas a tener mucho espacio y no vas a tener que calcular nada, simplemente hacerlo. Algunas veces lo que estamos dibujando, yo cuando estoy dibujando me desespero y hay algunos dibujos que he dañado por accidente y bueno, al final lo termino desechando porque pude haberlo hecho mejor, pero eso también es algo que te perjudica como artista, porque al desechar los dibujos sin terminarlos nunca vas a poder aprender qué fue lo que hiciste mal. Entonces es mejor recordarlo de alguna manera, o por lo menos terminarlo a medias. Termínalo hasta donde haya quedado el error, para que luego cuando lo hagas mejor sepas qué cambiar. Ahora el siguiente es Detective Pikachu. Es una práctica fue una práctica de pelaje a la que no le puse fondo. Este dibujo me gustó mucho, pero no es de mis mejores dibujos. De hecho, pude regalarlo porque era algo que quería hacer y a la persona que se lo regalé le gustó mucho. De hecho, inicialmente hice ese dibujo por esa persona y luego de que ya hice todo lo que quería con ese dibujo, luego de que lo aproveché, ya se lo pude dar. Este dibujo fue una práctica. Ni siquiera le puse fondo. Era más que todo para probar mi nuevo estilo, ya que tenía nuevas técnicas para hacer retratos o rostros, aunque eso lo voy a hablar más adelante. Pero es un dibujo que cumplió con su propósito. Número 10. La historia de Lucy. Este fue un mini cómic que hice que me gustó muchísimo. Ya yo había hecho interacciones entre mis personajes, colaboraciones con otros artistas, donde ponía esas interacciones chistosas. Pero este considero que fue mi inicio haciendo mini cómics. Y bueno, sí, es una historia muy corta y sencilla también. Pero aunque no lo parezca, le puse mucho esfuerzo. Es algo en lo que trabajé mucho tiempo. Al inicio, cuando estaba dibujando, siempre se me ocurrían ideas nuevas. O sea, dividía la hoja en varios cuadros y cuando completaba uno, quería cambiar los demás. Entonces hubo muchas ideas descartadas, pero que al final me gustó cómo quedó. Pero eso también es interesante. Hay mangas que he leído en los que los personajes son súper sencillos, pero detallan tanto los paisajes que no se ve como algo sencillo.
A eso me refiero cuando digo que juegues con los colores. Hay veces en las que no es necesario poner color y hay veces en las que es necesario darle vida a los personajes poniéndole color. Eso depende del estilo de dibujo también que tengas. Mis dibujos, si no los coloreo, se ven vacíos, como que le faltará algo. Precisamente le falta color. Entonces por eso siempre los coloreo. Pero hay ocasiones en las que esos dibujos tienen tantas cosas que no es necesario colorearlo, porque ya se ven bien así en blanco y negro. Entonces lo que hago en esos casos es sombrearlo estilo manga como les contaba, haciendo muchas líneas. Cuando estaba pensando en el significado de esta historia, yo la escribí pensando en algo, pero al final puede que estés dando un mensaje distinto a lo que expresaste, un mensaje oculto. En este caso, la pequeña Lucy estaba explorando porque quería descubrir más sobre unos hongos que tenían vida. Eran como unas criaturas. No eran hongos comunes, eran criaturas. Entonces, y al final se termina perdiendo en un bosque, pero consigue a esas criaturas. Luego quedas con la duda de encontró lo que tanto quería, pero ¿será que querrá salir de ahí o cómo saldrá de ahí? No sé, no creo que no me estoy dando a entender, pero el punto es que aquí lo escribí. Alguien amado que ya no está, sentirse perdido, pero conformarse con podría estar peor. Díganme ustedes qué opinan. Dibujo de arqueras. Dibujo que repito cada cierto tiempo. Mi estilo actualmente, tengo dos estilos, el realista y el estilo sencillo. El realista obviamente lo que busca es impresionar a la persona que lo está viendo, que se sorprenda con tantos colores y que parezca vivo lo que está ahí. Si es un rostro, que se vea que la persona está ahí, que no simplemente sea un dibujo. Eso es muy sorprendente de ver. Bueno, ese sería mi estilo realista. El otro estilo sería el sencillo, que es también lo que comentaba de que de repente hacer los entornos muy detallados, pero los personajes son muy sencillos. O que simplemente todo sea más caricaturesco, que parezca un cuento de niños. Eso también me gusta. También es una manera de enfocarte más en la escritura de la historia en lugar de enfocarte en los diseños. Tiene que haber de alguna manera un equilibrio. También te digo, la historia era tan sencilla que no veía la posibilidad de hacerlo con otro estilo. Ese era el estilo que más me gustó para la historia. Dependiendo de lo que quieras contar o lo que quieras mostrar, pues cambiaría eso. Ahora, siguiendo con el dibujo de las arqueras, el juego de donde están estos personajes es siempre muy llamativo, pero es un juego malísimo y tramposo, ¿sabes a lo que me refiero, no? Es Clash Royale. De hecho hice un video cuando tenía TikTok. Hice varios videos. Y bueno, rescaté este que fue uno de los que más me gustó. Juego de mierda. Desinstalado juego de mierda.
es que dependiendo de la situación, tienes diferentes opciones. Pero hay veces que por cuestiones de comodidad, prefiere lo que tiene más a la mano. Aunque tenga varias opciones, agarra lo que sea más fácil. Y bueno, este juego me gusta, pero no tanto como para jugarlo todos los días. Antes era un buen juego, pero con tantas cosas que le añadieron que hacen que el juego sea tramposo, pues perdió su encanto un poco. Un poco nada más. Porque sigue teniendo esa energía que atrae a las personas para que jueguen. Pero al final es un juego malísimo. Es más, hasta que quería dedicarle su propio video, pero pensé en esto, no vale la pena. Juego en mi número 12. Regis. Estos personajes me dan mucha risa, son misteriosos y extraños. Estos son 3 Pokémon, bueno, son 4 en realidad, pero yo en este dibujo solamente hice a 3. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, son más de 3. Son personajes muy chistosos porque son como máquinas. Bueno, uno es una máquina, otro es de hielo y otro es de roca. Entonces hacen sonidos que me dan mucho risa. Hay veces en las que el dibujo tiene tantos detalles que no hace falta ponerle un fondo. Yo por mucho tiempo no necesité hacerle fondo a mis dibujos, pero ya que algunos de mis dibujos son tan sencillos, es necesario ponerle por lo menos una nube o algo verde para que se vea que es el piso. Hay veces que es necesario y veces que no. En este caso, como tienen tantos detalles y tantos colores, entonces no hace falta ponerle un fondo. Se ve bien así en blanco. Recordé ese estilo de dibujos en los que como los mandalas, el arte abstracto, son cosas que no tienen que tener un sentido en sí, sino que lo haces más que todo por relajación, porque lo sientes y lo quieres hacer. Entonces algo no tiene que tener forma para ser llamativo, simplemente expresar algo, aunque no sea con palabras, aunque no tenga una forma fija. No sé si me explico. Y en caso de que algo no tenga forma, es entretenido que tú mismo le des forma a lo que estás viendo. Y bueno, volviendo con los Pokémon, tengo ya varios meses, casi un año que no juego Pokémon Unite. También es de esos juegos que es muy llamativo, pero en el fondo es un poco tramposo. Pero bueno, así son los juegos gratuitos. Y tienen que tener algo para que la gente siempre vuelva, obviamente. Y bueno, yo quiero volver a jugarlo en algún momento y me gustaría hacer directos jugándolo. O por lo menos... no sé, eso ya lo veré después. El punto es que quiero volver a jugarlo. Hay Pokémon que ganan más relevancia en los juegos actuales, pero hay muchos que siempre están en todos los juegos, como que no pueden faltar. Y bueno, en este en específico está ganando mucho más relevancia Pokémon del pasado porque no son pocos, son muchos. Y son como más de 1000 bichos, entonces está bien. Kirby Pixel Art. Estuve arreglando varios dibujos para venderlos.
continuando con la misma idea, fue muy entretenido recordar todo lo que hice con mis dibujos antiguos y volver a arreglarlos para que sean llamativos otra vez. No todos hacía falta arreglarlos, pero hubo algunos que, por ejemplo, como decía, que de repente se le cayó un poco el color y hay que colorearlo de nuevo en esa parte, o que en ese entonces la hoja quedó muy grande y no lo recorté, entonces tenía que recortar la hoja. Eso también. Es un proceso divertido, lleno de recuerdos, pero es necesario dejar ir. Kirby ha sido uno de los personajes que más he dibujado. Es un personaje que es muy sencillo de dibujar, la verdad. Pero también eso te da como más libertades, ya que el personaje como el personaje es tan sencillo, podías mezclarlo con otras cosas. Me gustaba dibujarlo con casco, por ejemplo, con los cascos de otros personajes de videojuegos. Y bueno, cada cierto tiempo yo repetí estos dibujos para ver cuánto he cambiado. Últimamente no lo he hecho. No he repetido ningún dibujo que haya hecho antes. Pero es bonito recordar esas cosas. Es como cuando hacía mis videos y para organizarme veía los videos que había hecho anteriormente. Pero así de alguna manera te estás encerrando en el pasado porque estás intentando hacer lo mismo o estás intentando hacer algo diferente pero basándote en lo mismo. Entonces no estás saliendo de esa zona. La idea es que si quieres hacer algo diferente, lo hagas desde cero. Únicamente con lo que recuerdes. Por ejemplo, en este video vi la lista que había hecho anteriormente de los dibujos que incluí, pero como tal no le di tanta importancia que repitiera los mismos, porque quería hablar otras cosas de lo que recordaba. Número 14. Rostros y retratos. Dibujos muy detallados y complicados. Con este tipo de dibujos es un poco decepcionante para mí. Es triste y también te causa algo de frustración. Hay muchos de estos dibujos de rostros que no he terminado. Porque las personas que tomé como modelo simplemente se van. O me dicen, si haces ese dibujo no lo publiques en ningún sitio. Entonces, ¿con qué ganas voy a dibujar ahora? No he podido dibujar, no he podido practicar bien, ya que no tengo a quién dibujar. Y bueno, es frustrante en ese sentido. Por ejemplo, la persona te dice, me gustó mucho tu dibujo, muchas gracias. Y momentos después te bloqueó y te eliminó de todas partes. Entonces a uno se le quitan las ganas. A mí se me han quitado las ganas de dibujar personas. Y por ejemplo, dibujar un personaje de una película, o sea, un actor o una actriz, es diferente, porque es una persona que no conoces. Y por mucho que te guste cómo se vea, no es lo mismo. Es como que se sintiera una energía distinta cuando dibujas a alguien que sí conoces. Así sea una persona que ya has conocido a distancia por medio de redes sociales, pero de todas maneras se siente diferente. Por eso es que he dejado esos dibujos incompletos. Y aunque me gusta mucho dibujar rostros, no lo he hecho ni tampoco soy tan bueno haciéndolo. Por eso que comento. Porque, por ejemplo, si vas a vender dibujos, la mayoría de las veces te van a pedir dibujos de algún familiar o te van a pedir dibujos de alguna mascota. Cosas muy específicas.
normalmente no te van a pedir el dibujo de un actor. También por lo mismo que comento, se siente diferente cuando es alguien que conoces. Número 15. Cómics cortos. Me ha gustado mucho esta dinámica, volviendo con lo que comenté hace poco, que me gustan mucho las dinámicas cuando invito a algún artista y hablamos de arte. Y también cuando nuestros personajes interactúan entre ellos, es muy divertido. Últimamente no lo he hecho, por lo mismo que comentaba también, que muchas personas se van y uno se queda con la duda de si hiciste algo mal o por qué. ¿O será que estaba mintiendo y no le gustó el dibujo? No he hecho tantas interacciones actualmente por eso, pero algo que también me gusta mucho. Y he hecho algunas. Por ejemplo esta, que esa me gusta demasiado. Cómo hablar con una persona bajita. La carga y ya está. También con esto hay algunos personajes perdidos, que son los medias. Sí, dame un poco ese. Los medias se perdió. Ya, no, lo dije al revés. Bueno, no importa. Se acabó. Ya es los medios. Eso. Que de repente hace juegos de rol con una persona o hacen una colaboración por un tiempo y crean personajes que se dieron por esa unión, pero luego cuando se separan pues quedan esos personajes perdidos. Tú los recuerdas o tú los tienes, pero no los quieres usar por respeto a la otra persona. Y bueno, hay varios de mis personajes que tuvieron hijos, no sé cómo, pero bueno. Me gustaría mucho invitar a personas, pero es muy complicado. Imagínate que después de tanto esfuerzo, esa persona te diga, no, ya no me gusta tu video, bórralo. Ay. Yo tardo por lo menos una semana en hacer un video. Depende de qué tan largo sea, pero de todas maneras tardo mucho. Y que te digan eso es parecido como cuando pasa con un dibujo. Te tardas tanto en hacerlo, tanto esfuerzo, y al final te digan eso. A uno se le quitan las ganas. Últimamente no he estado dibujando, he estado más enfocado en los videos. Y creo que inconscientemente esa es una de las razones. Me desanimé porque en ocasiones quería regalarle cosas a la gente y pues desaparecen. Quiero seguir haciendo cómics. Voy a pensar en si crear otra cuenta y ahí lo subiré todo. Serían historias que comiencen y acaben en la misma publicación, porque si no va a ser muy incómodo que la parte 1 esté abajo y la parte que sigue esté muy arriba, entonces va a ser incómodo. Prefiero hacerlos así. Número 16. Dibujos de gordura. Sí. Esto es igual que que uno de los puntos anteriores. Bueno, en este caso, dibujar a personajes gordos es entretenido, por muy mal que suene. Bueno, no sé si suena mal en realidad. Ya que las personas en ese estado tienen más masa corporal, pues tienen muchos más pliegues, y si vas a dibujarlo tienes que ver cómo se va a mover la grasa según la gravedad y según la forma de la persona. Entonces tiene mucho más trabajo de lo que uno piensa. No es simplemente dibujar a un gordo. Hay muchas cosas en medio que la gente no lee. Y bueno, a mí en lo personal, como me gusta colorear, hacer a las personas así más grandes,
pues me da más espacio para que pueda colorear más. Dibujar a personas así también es como ver ver la otra cara de la moneda, ya que las personas que crearon a este personaje no lo muestran así. Puedes ver como esa otra faceta en la que el personaje no está tan bien, o que si está bien. Es que eso es lo interesante. Según la personalidad del personaje, puedes ver cómo cambia, o sea, cómo acepta su estado corporal según su personalidad. Me enredé mucho. Pero bueno, es chistoso también. De hecho, todo lo que tenga que ver con el arte es muy trabajado. Así no sea apto para todo público, es algo que lleva mucho trabajo. Yo siempre le pido la opinión a mi público para que me diga qué es lo que piensa sobre algún tema. Pero me refiero a que hay personas que solamente opinan para dañar, no por saber. No es porque sean curiosos, simplemente quieren dañar. A eso es lo que me refiero. Esas personas que no se dedican a eso no deberían preguntar. O mejor dicho, no deberían opinar. Número 17. Dibujos de Snorlax. Sí. Aunque este sea mi personaje favorito de Pokémon, son dibujos que normalmente no me han gustado tanto. Y al final los termino regalando o los guardo en un lugar donde no pueda verlos. Siguiendo con el punto anterior, también me gusta Snorlax por eso, porque es gordo. Sí, ya lo dije. Pero bueno, hay dibujos que he hecho que me han quedado. Por ejemplo, hice un pixelar grande de Snorlax que no me gustó porque usé mucho gris. Entonces se ve extraño, no me gusta cómo se ve. Hay otros dibujos que, aunque sean personajes ficticios, no me gusta cómo se ven. Pudieron haber quedado mejor la anatomía y todo eso. La idea es que si se va a ver raro, que se vea raro. Pero porque tú lo quisiste, no porque te quedó mal. Porque es como que queda fuera de lugar. Hay muchos de estos dibujos que hice que al final no me gustaron. Algunos los deseché, otros los regalé. Habían dibujos de Pokémon que había hecho con mi grupo de ese entonces, en los que cada una de esas personas del grupo estaba representada por un Pokémon. Y lo hice como 3 veces, pero ninguno me gustó. Entonces, al final esos dibujos ya no existen. Hubo otro, que ese sí lo regalé, que quería que cada Pokémon representara una emoción. Básicamente quería hacer lo mismo de mis personajes, pero con Pokémon. Hice un Snorlax blanco, me acuerdo que había un Slowpoke, entonces cada uno representaba una emoción y era con un atardecer en el mar. O sea, quedó bonito, pero para lo que yo quería hacer no me gustó tanto. Entonces lo regalé a otra persona que sí le gustó los colores y todo eso. Pero no le tomé foto tampoco. O si la tomé la borré, pero no me acuerdo. El punto es que ya no lo tengo. Y así he hecho muchos dibujos para probar o porque me gustaba algo, pero al final no me gustaron tanto. Número 18. A este le puse un nombre muy especial. Por fin, Sayu. Ya tenía mucho tiempo queriendo jugar con este personaje y por fin pude hacerlo. Y bueno, a lo largo del tiempo había hecho dibujos de este personaje, pero no los terminaba. Había veces que me desmotivaba por alguna razón. O de repente no me gustaba el dibujo y no quería terminarlo. Ya voy a estar poniendo en pantalla
todos los dibujos que hice, porque en este caso no los boté, no los deseché, como digo yo. Porque a pesar de todo estaban bonitos y son dibujos que sigo teniendo, y tal vez en algún momento los termine, o tal vez use esas ideas de mejor manera en otro dibujo, pero no lo sé. El punto es que ahora sí estoy muy feliz porque ya pude jugar con Sayu. Y cada vez que pienso en ese personaje, la música, su música característica no sale de mi mente. Entonces, lo digo oficialmente. Sayu es mi otro personaje favorito, que se convirtió en mi waifu. O sea, es otra waifu. Ahora tengo 4. Hey, how about you come down here and face us? I hate when we can love. Love is the most powerful power in the world. Sing and dance with me, okay? 1, 2, 3, Tengo que ver si hay peluches o figuras de ese personaje, porque en serio no lo sé. Pero es bonito cuando lo tienes al lado tuyo. En otro video hablé de este tema, pero es un juego que está incompleto para la consola que lo estoy jugando, que es Switch. A ver, salió un DLC y el DLC no está disponible para Switch. Pero el juego como tal está completo, o sea, el modo historia lo puedes jugar completo sin ningún problema. Y bueno, si valió la pena la espera, entonces valdrá la pena la espera para también volverlo a jugar y comprarlo en otro sitio. Así que realmente estoy comprometido con este personaje. Nos vamos a casar. ¿Qué estoy diciendo? No, olviden eso. Corta. Ajá. Número 19. Mis personajes. Es complicada la situación con ellos, pero este será su año. Tantas veces he rediseñado a estos personajes, tantas historias que quiero contar con ellos, pero no lo he hecho. Mis dibujos favoritos de ellos, yo los uso constantemente en mis videos y cualquier otra publicación que haga, porque son mis dibujos favoritos de ellos y representan muy bien lo que son. Son emociones, son coloridos, y según su rostro y su expresión, pues dan a entender emociones diferentes, y me gusta mucho. Como digo, tantos rediseños, tantas historias. Este será su año, porque todos esos planes que he tenido a lo largo del tiempo voy a buscar la manera de hacerlo realidad. Realmente me gusta mucho como son, y me he esforzado mucho en crearlos, en complementarlos también. Ahora, ya para cerrar, quería mostrar en físico. No, ya para cerrar quería mostrar el último dibujo y hacer lo mismo que hice con el anterior. Yo cuando prometí hacer esto, lo hice en serio, y realmente lo hice no solo para que la gente lo viera, que estoy realmente comprometido con cumplir mis metas, sino que también lo hice para mí. No sé cómo explicarlo, pero aunque tengas planeado algo, hay algo dentro de ti que no se esperaba que realmente lo hicieras. Y bueno, para mí es importante demostrarlo
ya sea en un video o ya sea simplemente viéndolo. Así que se los muestro. Este dibujo es de Fountain Foxy. Es un dibujo realista que me gustó mucho en su momento. Y para que algo quede realista, tienes que ver cuál es el punto más importante del dibujo. En este caso son los ojos. Si los ojos están realistas, lo demás no tiene que ser realista. Eso es algo que me di cuenta y no sé si me explico, pero hay veces en las que no tienes que ponerle tanto detalle a algo para que quede así de bien. Para hacer este dibujo vi una imagen, pero al final no lo utilicé tanto, la usé más como guía. Y terminó quedando como un personaje de Five Nights at Freddy's World, que son como más cabezones. Y bueno, realmente pudo quedar mejor, pero me gustó cómo quedó. Y en ese entonces me sentí súper bien por no haber usado la imagen por completo. O sea, me guié, pero no fue... Me guié de la imagen, pero no lo usé para todo. Todo lo que hago es por un bien mayor. Y no hay mal que por bien no venga. Todo lo que hice en algún momento lo estoy reutilizando para poder aprovecharlo más. Pero hay cosas de las que no puedo depender todo el tiempo. Hay cosas que debo dejar ir. Y así me despido de este dibujo. Al igual que el otro de Circus Baby. Y es curioso que los dos sean de la misma saga de videojuegos. Y bueno, aquí está. Ya lo hice. Antes lo había hecho con locura. Y aunque me estaba riendo, estaba casi que llorando. Pero en este caso lo estoy haciendo con decisión propia. Realmente... realmente quiero cumplir con todo lo que dije. Y si no logro vender los dibujos, yo mismo me encargaré de deshacerme de ellos de alguna manera. Así que aquí está. Tampoco me siento como la vez anterior. La vez anterior sentía muchas cosas. Y estaba quizás algo triste. ¿Sabe qué es lo curioso? En ese entonces, cuando había hecho este dibujo, una persona me puso un reto. Estaba jugando Geometry Dash y el reto era romper un dibujo. Y yo por cosas de la vida elegí este, porque sí, porque me dio la gana. Pero en lugar de romperlo, le quité solamente una esquina. Le quité un pedazo pequeño. Y bueno, es curioso que al día de hoy sí haya cumplido con esa promesa. Al final sí lo rompí. Si hablara con esa persona aún hoy en día, pues se lo mostraría. Le diría, mira, sí lo hice. Pero no fue por eso que lo rompí. Aquí está el pedazo con mi firma. Así que probablemente en la miniatura esté reflejado lo que hice con el anterior dibujo. Ese fue todo el video de hoy.
La verdad que hoy estoy mucho más calmado que antes. Aunque ya no tengo que leer tanto mi cuaderno, me incomoda que me trabe mucho al hablar. Pero hay momentos en los que se me olvida y no me trabo en lo absoluto. Hay muchas cosas que quiero decir y no puedo detenerme simplemente porque me equivoqué al hablar. Para mí, una localidad es una normalidad. Para mí, una locomotora es una normal motora. No, en serio, esto es como locura controlada. Yo estoy tranquilo, pero no es algo que haría normalmente cualquier persona. Díganme qué opinan ustedes. Esto es como armar un rompecabezas. Espero que les haya gustado y se viene más contenido gustoso. Hoy no hay chauchis, así que chauchi. Ya lo digo así, ya. No tengo ganas de decir chauchi. Así que ya está. Así se queda. Voy a tomarle una foto a esto y luego lo tiro. Esto es algo hermoso, aunque no lo parezca. Esto es algo hermoso. De hecho, si lo piensas bien, en lugar de simplemente desecharlo, le hice una despedida digna. Igualmente con el anterior. Así que no fue a sangre fría. Fue con dulzura y con piedad. ¿Qué estoy diciendo? Chao. Ay, no.